Aloha, amante del poder y la magia de los números. Bienvenido, bienvenida a un nuevo programa de Soy Amauri 33, un canal donde hablo de numerología, astrología y la ciencia espiritual que emerge en la brillante era que está comenzando. Hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy interesante que se ha venido posicionando en la opinión pública internacional y que se presta para un millón de cosas. Por ejemplo, para captar la atención de millones de personas en el mundo, lo que ya es bastante y que también empieza a resultar sospechoso. Se trata del objeto interestelar llamado 3I Atlas y todo el barullo o ruido que se ha desatado de hipótesis, teorías y análisis que se han hecho desde que fuera descubierto o avistado el pasado 1 de julio. El pasado 1 de julio del 2025, cuando faltaban solamente 6 días para que Urano, el loco genial, entrara en Géminis, ¿no? Muy pendientes de este detalle. La idea de que un objeto cósmico que viene de otra parte de la galaxia incursione en nuestro sistema solar, exhibiendo características extrañas que pueden ser incluso inquietantes, está generando emociones de todo tipo. Además de que se ha convertido en el gran tema de astrónomos, astrofísicos, teóricos de la conspiración, ufólogos, comunicadores, divulgadores científicos, investigadores del misterio y con toda razón. Es que nada tan raro, nada tan disruptivo, nada tan interesante e inesperado como un objeto interestelar que entra a tu sistema solar siendo un cometa más, pero que a medida que se acerca y se analiza con más detenimiento, empieza a cambiar su denominación a la de objeto tecnológico inteligente o nave nodriza alienígena. Todo puede resultar tan excitante o apasionante como inquietante o incluso terrorífico. Como alguien cercano a las teorías de la conspiración, que ha sido uno de mis temas preferidos desde hace muchos años, y como persona que trabaja con la numerología y la astrología, en este programa voy a exponer mi visión sobre el tema, analizando los supuestos de la mayoría de los discursos y haciéndote un llamado a ti, usuaria que me escuchas, para que abras tu mente frente a este extraordinario acontecimiento que nos ha tocado vivir a los humanos que estamos actualmente encarnados. Ahora bien, ¿qué han dicho los entendidos del tema sobre este objeto interestelar? Vamos a empezar citando al científico que ha protagonizado la creación y el manejo de la narrativa sobre el 3I Atlas, el señor Avi Loeb. ¿Quién es este señor? Veamos lo que me resumió Perplexity sobre Avi Loeb. Avi Loeb es un físico teórico israelí-estadounidense, especialista en astrofísica y cosmología, que actualmente ocupa la cátedra Frank Baird Jr. de Ciencia de la Universidad de Harvard. Es decir, es una persona con una reputación que trabaja en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y del mundo, donde además dirige el Departamento de Astronomía y varios proyectos científicos, incluido el Galileo Project y la iniciativa Black Hole. Es miembro además de prestigiosas academias científicas y ha publicado más de 700 estudios y varios libros sobre el universo, agujeros negros y la búsqueda de vida extraterrestre. Avi Loeb ha adquirido gran protagonismo mediático en los últimos meses, principalmente por sus controvertidas teorías sobre el objeto interestelar 3I Atlas, al que ha señalado como un posible artefacto tecnológico extraterrestre debido a sus anomalías orbitales y físicas que no encajan con cometas convencionales. Loeb también ha impulsado debates públicos y mediáticos al sugerir que otros objetos interestelares previos, como el Oumuamua, podrían tener orígenes artificiales, generando tanto fascinación como polémica en la comunidad científica y los medios. Loeb ha señalado que el pasado 30 de octubre fue el día clave, iba a ser el día clave que nos daría pistas definitivas sobre lo que este objeto era en realidad. ¿Qué dijo en su declaración más reciente y que ha servido para alimentar a toda esta comunidad de teóricos, a toda esta comunidad de ufólogos? Pues dijo lo que muchos estaban esperando. Cito textualmente: estamos en un momento clave para saber si es una nave o un cometa, porque al aproximarse al Sol puede acelerar o puede desacelerar, aprovechando la asistencia gravitatoria del astro rey.
Añadió que no se podía ver porque estaba detrás del Sol. Luego, su declaración clave: creo que el objeto es inteligente y se ha propulsado justo detrás del Sol para esconderse y quizás lanzar sondas de exploración. Es una estrategia para ocultarse de nuestra vista. Es en este punto donde su teoría se vuelve interesante. Loeb planteó que estamos frente a una raza alienígena, nada más y nada menos, que con su nave se propuso perseguir un cometa de grandes dimensiones, uno que seguía una ruta hacia nuestro sistema solar, y penetrarlo con su nave. Sí, escuchaste bien, penetrarlo con su nave. De esta manera, lo fueron impulsando artificialmente para desviar su trayectoria y meterse en el plano de la eclíptica. El plano de la eclíptica es la línea curva, ese surco por donde se mueve el Sol. Y esto es lo que convertiría al 3i Atlas en una especie de caballo de Troya cósmico. ¿Qué te parece esto? Así lo afirmó Avi Loeb. Y a continuación expresó en un tono más grave, digamos, dijo lo siguiente: a la ciudad de Troya le habría ido mejor si sus defensores no se hubieran dejado engañar por el aspecto externo del caballo. Por ese motivo he redactado un white paper en el que alentamos a los responsables políticos a tomar en serio la posible amenaza de un evento cisne negro protagonizado por un objeto inusualmente masivo que se desplaza por el plano de la eclíptica como 3i Atlas. Loeb está asumiendo de que, partiendo de que sea una nave alienígena disfrazada de cometa, es decir, un caballo de Troya cósmico, pues, sus intenciones no serían nada buenas. Y esto es lo que empieza ya a parecer un poco sospechoso. Empieza a oler un poco a Blue Beam. Loeb también se preguntó si enviará el 3i Atlas minisondas a la Tierra como regalos navideños para la humanidad. He pedido a mi equipo de investigación del proyecto Galileo que compruebe si se detecta alguna actividad inusual de objetos anómalos en la atmósfera terrestre usando los datos de los 3 observatorios Galileo en los próximos meses. Esto porque el venidero 19 de diciembre el 3i Atlas alcanzará su distancia más próxima a la Tierra, una distancia de 267 millones de kilómetros. Finalmente, como si no hubiera dicho nada, Loeb termina sus declaraciones afirmando que, hasta dentro de unos meses, no podremos confirmar cuál es la naturaleza de este objeto. Entonces, ya dijo por una parte que el 3i Atlas es un caballo de Troya cósmico, pero después dice que no se puede confirmar nada por ahora, dejando así la mesa servida para cualquier tipo de teoría y para cualquier tipo de especulación. Bien, lo primero que quiero comentar antes de analizar lo que dice sobre el tema un conocido investigador y ufólogo mexicano, que es el señor Jaime Maussan, son los supuestos de este discurso que se ha desplegado sobre este objeto interestelar. Número 1. Se ha dicho que de comprobarse que el 3i Atlas es una estructura artificial, una nave alienígena, vaya, esta sería la prueba definitiva de que no estamos solos en el universo. Una afirmación que se conectaría con el uso consuetudinario que se le ha dado a la palabra extraterrestre. Quiero decir que si se lograra convalidar al 3i Atlas como una estructura artificial inteligente, sería una confirmación espectacular y masiva, pero una confirmación de que existe vida inteligente distinta a la de nosotros los seres humanos. Esto lo digo porque los últimos 15 años de divulgación de información en Internet, sobre todo a través de redes sociales como YouTube, no pasaron en vano, no han pasado en vano. La humanidad, o gran parte de la humanidad, ha podido enterarse de la existencia de seres inteligentes distintos a los seres humanos es una realidad, no solo por el incremento notable de las experiencias y avistamientos OVNI en los últimos años, o digamos que también de nuestra mayor capacidad para captarlos y difundirlos, sino por la gran casuística que hemos podido verificar gracias al trabajo de muchos investigadores y divulgadores. Repito esta última parte. La gran casuística que hemos podido verificar gracias al trabajo de muchos investigadores y divulgadores. Es el caso, por ejemplo, de las abducciones o encuentros cercanos en todos sus tipos, que anteriormente se consideraban casos aislados que les habían ocurrido en gracia a algunas personas en algún lugar del mundo, con testimonios que no trascendían porque eran desestimados o incluso eran silenciados de inmediato,
en un contexto donde tampoco se disponían de las herramientas tecnológicas que en los últimos 15 años han permitido dar cuenta de que se trata de una realidad bastante cercana, aunque por muchas razones sea considerada un, entre comillas, misterio. Por otra parte, el otro aspecto que quiero comentar es el de la palabra extraterrestre. Puede que estés de acuerdo conmigo, puede que no. Si estás escuchando lo que estoy comentando, por favor déjame tu comentario. No sé si te has fijado que en la propia palabra alienígena o extraterrestre hay un supuesto. Ese supuesto dice que los seres inteligentes, ya sean de inteligencia igual, menor o superior a la nuestra, estos seres inteligentes distintos a nosotros, los humanos, son seres de fuera de aquí, de un lugar que está más allá de este planeta, seres que vienen del cielo, que vienen del espacio o de otro lugar de la galaxia o del universo. Sin embargo, luego de estos 15 años de divulgación, insisto en este punto, luego de estos 15 años de divulgación en Internet, de los que te hablo, toda vez de que anteriormente a estos 15 años, desde el siglo pasado, hay mucha gente que también maneja muchísima información, pero que no se había logrado difundir a nivel masivo, como en los últimos 15 años. Estos últimos 15 años de Internet, hemos podido darnos cuenta de algo que es bastante llamativo. Este planeta en el que vivimos, este lugar llamado planeta Tierra en el que vivimos, es un lugar más misterioso de lo que le gustaría aceptar a la humanidad, más misterioso de lo que le gustaría admitir al ego moderno, más misterioso de lo que le gustaría admitir a los científicos occidentales, sobre todo, y a los líderes políticos del mundo, y más misterioso de lo que el ego científico oficial moderno podría aceptar. Digo que vivimos en un planeta que decimos que es nuestro planeta, pero que no conocemos lo suficiente como para decir que somos los únicos seres con una inteligencia desarrollada que lo habitan. Por ejemplo, por una parte, tenemos un desarrollo tecnológico que se considera bastante avanzado, que hasta ahora ha logrado la humanidad, pero a pesar de eso no podemos decir que conocemos bien, por ejemplo, el fondo de los mares. ¿Sabemos acaso qué es lo que habita realmente en los fondos de nuestros mares? Esta afirmación aplica también al interior de la superficie terrestre. Sabemos lo que habita, conocemos bien qué es lo que se oculta, qué es lo que hay en estas cuevas subterráneas o básicamente en el interior de la Tierra. Como por ejemplo, te pongo la cueva de los Tallos. La cueva de los Tallos que tiene una conexión con el Roraima en Venezuela, por ejemplo, con los Tepuyes. Sabemos bien quién hizo eso y de qué se trata eso. Conocemos bien eso. ¿Hay vida inteligente allí? No, habrá gente que lo sabe, pero eso, por ejemplo, echaría por tierra la tesis de que la vida inteligente distinta del ser humano vive fuera de la Tierra. Sabemos lo que hay también en las grandes montañas, en el interior de las grandes montañas, o para ser más categórico, no podemos decir qué es lo que hay en ese misterioso continente llamado la Antártida. Incluso, está también la posibilidad de que si en algún momento de la historia de la vida en este planeta llegaron seres de las estrellas, como lo establecen los relatos de antiguas civilizaciones, y que estos seres experimentaron con seres que vivían aquí y crearon nuevos seres combinando su ADN con el nuestro, nosotros también seamos extraterrestres viviendo en un planeta que no es nuestro auténtico lugar de origen. Y si este fuera el caso, imagina que si este fuera el caso, este mundo estaría siendo de alguna manera dirigido en realidad por estos seres, quienes habrían sido los gobernantes verdaderos en los últimos miles de años, y que la narrativa de que este planeta es nuestro y que lo que sea inteligente y diferente a los seres humanos es extraterrestre, no es más que una mentira que ha servido para encubrir esta verdad, de la cual existen también numerosos indicios. ¿Cuál es esta verdad que ha sido encubierta? Que estos seres siempre han estado aquí, y no solamente siempre han estado aquí, sino que son los que se ocultan, digamos, son el poder oculto detrás de los poderes, los grandes poderes políticos y geopolíticos del mundo. Entonces, dicho esto, veamos lo que dijo recientemente también el conocido investigador y ufólogo mexicano Jaime Maussan sobre el 3I Atlas. La postura de Maussan, expresada en su canal de YouTube Maussan Televisión, me pareció que refleja la prudencia, la sensatez y la moderación que requiere el tema.
Y es que de entrada, con humildad, Maussan dice que el objeto 3 y Atlas sigue siendo un misterio, haciendo una crítica a los youtubers que estarían haciendo grandes cantidades de dinero especulando con lo que es o no es el 3 y Atlas. Y esto sí fue lo que me pareció un poco extraño, esta indignación por las especulaciones y por este amarillismo desatado en torno al tema, que bueno, ha sido algo habitual a nivel periodístico, a nivel de divulgación, a nivel de las redes sociales. Sin embargo, bueno, continuemos. Maussan hace un llamado a que las personas verifiquen la fuente cuando se estén informando sobre el tema y alude a algunos hechos que se pueden verificar que llaman la atención, como el hecho, por ejemplo, de que no se haya destruido en su cercano paso por el Sol. Este es un punto muy importante, donde lo que se verificó fue un aumento notorio de su brillo y la adopción de una coloración azulada, bastante llamativo también. Por otra parte, destacó que todo este tema del Atlas ha abierto la mentalidad de las personas frente a la posibilidad de la existencia alienígena, y esto es un punto bien interesante porque si bien, como vengo comentando, los últimos 15 años de divulgación han sido históricos, han sido algo impresionante, yo creo que la humanidad todavía está procesando, está como asimilando todas estas cosas que se han difundido. Sin embargo, es muy probable que lo que predomine todavía sea el escepticismo, por lo que este tipo de, digamos, controversias, este tipo de eventos en torno a este objeto interestelar sirva para abrir la mente de las personas como una fase preparatoria a lo que podría ser una gran revelación en la próxima semana o en los próximos meses. Y esto último, por eso yo creo que sea lo más rescatable de lo que hasta ahora ha pasado con el cometa, que no es cometa, ya que servirá como una preparación más para un evento en el cual se reconocería pública y mundialmente la existencia de estos seres. No. El hecho es que el sentimiento que predomina en la comunidad internacional de expertos en cometas es de perplejidad. Y esto es algo que no se puede ocultar, dado que el objeto exhibe un comportamiento diferente a lo que los expertos entienden que es el comportamiento de un cometa. Por ejemplo, Maussan cita la explicación de Avi Loeb en la que este señala que no se observa en el 3i Atlas una cola cometaria. Y esto es otro elemento que llama mucho la atención. Es un cometa sin cola, pues. Loeb señala también lo ocurrido. Loeb, citado por Maussan, señala también ocurrido el pasado 1 de octubre, cuando el Atlas pasó cerca del planeta Marte. Esto fue lo que también llamó bastante la atención, porque cuando pasó cerca de Marte fue una oportunidad de oro para verlo con más detalle, pero que coincidió con el cierre, entre comillas, que hubo en la NASA, quienes alegaron una falta de presupuesto para seguir funcionando, pero justamente en ese momento. Y lo extraño que cuenta Loeb es que la NASA sí captó imágenes y sí recopiló datos al día siguiente, 2 de octubre, que no solo no se han hecho públicos, sino que se negaron a compartirlos con él, que es un científico que tiene todas las credenciales como para que le compartan esta información. ¿Por qué? Bueno, entonces en el espíritu de Urano en Géminis, que significa que empezarán a caer rayos del cielo de forma impredecible que nos van a despertar, que van a ampliar nuestro concepto de comunidad, que van a ampliar nuestro concepto de vecindad, de lo que significa la palabra hermandad. Quiero destacar que este tema del 3i Atlas será una oportunidad para darnos cuenta de que siempre hay más de 2 opciones. En este caso, ¿cuáles son las 2 opciones que se están planteando sobre este objeto? Que o es un cometa muy extraño o es una nave extraterrestre. Y es que solo tendríamos que hacer un inventario de las anomalías hasta ahora detectadas del 3i Atlas para empezar a conectar puntos y armar un nuevo rompecabezas. En el espíritu de Urano en Géminis, en medio del desconcierto habitual de la ciencia oficial. Un desconcierto que es habitual sobre estos temas. Veamos cuáles son estos elementos. Primero, está derramando dióxido de carbono en grandes cantidades. Segundo, la presencia de níquel sin hierro, lo que lo hace notablemente resistente, sugiriendo que está hecho de un material que desconocemos, que es lo más seguro. Tercero, una trayectoria que no afecta a ningún planeta,
lo que indica una posible planificación de la ruta, es decir, una intervención inteligente de esa ruta. Por otra parte está su notable velocidad, que llegó a alcanzar los 68 kilómetros por segundo, pero que además no solamente esto, sino que aceleró. Después de su paso por el Sol, se notó una notable y muy llamativa aceleración. O sea que es un cometa sin cola, pero que también puede acelerar. Esto es un comportamiento de un objeto que tiene una especie de inteligencia, ¿no te parece? Y una de las anomalías más notables, que a mí me parece la más notable, es que el objeto tiene una anticola. Una anticola quiere decir que si en caso de que sea un cometa, no deja la estela que dejan todos los cometas, sino que esta cola la tendría hacia adelante. Y esto es bastante llamativo porque me recuerda, no sé si viste la película The Passenger. La película The Passenger creo que es del 2016, más o menos, protagonizada por Chris Pratt, Lawrence Fishburne y Jennifer Lawrence. Si tú te fijas en la nave de esta película, que es algo así como una especie de Enterprise, está dotada de una especie precisamente de anticola, que en la película sirve para crear una especie de escudo protector durante su viaje interestelar, de manera que no pueda ser golpeada por lluvias de meteoros o asteroides, garantizando así su seguridad durante un viaje que dura más de 80 años en la película. Porque en la película se trata de una nave donde toda su tripulación y todos los pasajeros están en hibernación porque están viajando hacia un planeta donde van a refundar la vida de los seres humanos después de una serie de situaciones. No te voy a contar la película, pero el hecho es que precisamente la nave en un momento determinado, a pesar de que tiene esa anticola y tiene ese escudo, se topa con una especie de lluvia de asteroides bastante salvaje, que a pesar de que su escudo logra protegerla, le causa ciertos daños internos, y así se desarrolla la película porque hace que despierte uno de los pasajeros, que tendría que estar 80 años allí despierto. Prácticamente su vida continuaría durante estos 80 años antes de que llegue el planeta, porque simplemente su cápsula de hibernación quedó dañada. Es una película que te recomiendo, pero que me hizo recordar mucho el tema del 3 y Atlas, esta película, porque se trata de una nave que tiene esta especie tiene una propulsión, por supuesto, pero también tiene una anticola. Entonces, cada vez que nos preguntemos, la anticola de este objeto interestelar, dado que viene de otra parte de la galaxia o de otra parte de este universo local, ¿cumpliría una función similar? ¿Cómo se explica que no se destruyó ni se fragmentó durante su perihelio por el Sol, y que al contrario aumentó su brillo adoptando un color azul? Lo inaudito de todo esto es verdad que no lo convierte en una nave. Es muy inaudito, es muy extraño, pero eso no automáticamente no hace que sea una nave extraterrestre. Es verdad, pero sin duda se trata de algo nuevo, se trata de algo diferente, sobre lo cual podemos usar la imaginación, que es lo que yo también destaco de Avi Loeb, cuando habla también plantea esta teoría de que es una especie de cometa que fue penetrado y que ha sido de alguna manera intervenido por una inteligencia superior, por supuesto, en lo cual también nos dice que hay otras posibilidades. Es importante que utilicemos la imaginación, que es lo que al final nos puede acercar a la verdad. Porque, como dijo el sacerdote y filósofo jesuita Pierre Teilhard de Chardin, y discúlpame mi francés, en la escala de lo cósmico, solo lo fantástico puede ser verdadero. En la escala de lo cósmico, solo lo fantástico puede ser verdadero. Si llegaste hasta aquí, te doy muchas gracias. Si te gustó, regálame un like. Es un tema que da para mucho. Me gustaría que me dejaras tu comentario, que me dejaras tu opinión, que me digas si viste la película de Passenger. Suscríbete y dale a la campana. Mándame un saludo, hazme una recomendación o déjame tu comentario. Soy Amaury González y uso el poder y la magia de los números y de los astros para que despiertes al juego de la vida y descubras a los dioses que viven dentro de ti. Te mando un gran abrazo
y hasta el próximo programa. Chao.